Thank you all for joining us today for our Healthy Relationships workshop as part of Car Center's Caregivers Week. Gracias a todos por acompañarnos hoy al taller sobre relaciones saludables como parte de la Semana de Cuidadores del Centro CASH. Car Center is a nonprofit social service center located in Koreatown, working with multiple organizations and volunteers to provide free and low-cost services to the community. Some of our services include food distributions, mental health services, legal aid, and much more. Caregivers Week is designed to highlight caregivers' health and well-being, address challenges due to COVID-19, and celebrate the remarkable caregivers like all of you that are within our families and communities. Car Center es un centro de servicios sociales sin fines de lucro ubicado en Koreatown que trabaja con múltiples organizaciones y voluntarios para brindar servicios gratuitos y de bajo costo a la comunidad. Algunos de nuestros servicios incluyen distribución de alimentos, servicios de salud mental, asistencia legal y mucho más. La Semana de los Cuidadores está diseñada para resaltar la salud y el bienestar de los cuidadores, como muchos de ustedes, discutir los desafíos debidos al COVID-19 y celebrar a los cuidadores extraordinarios en nuestras familias y comunidades. We would like to introduce Karen Avila, Violence Prevention Educator at Peace Over Violence. Karen coordinates and facilitates violence prevention workshops at schools, colleges, and the community. She works with youth and young adults and families to help build healthy relationships free of domestic and sexual abuse. Car Center believes social connection is a crucial part in a person's holistic wellness. As caregivers, we know you manage so many different relationships, and we look forward to learning different tips and resources from Peace Over Violence. Welcome, Karen. Thank you so much. Quería presentar a Karen Avila, educadora de prevención de la violencia en Peace Over Violence. Karen coordina y facilita talleres de prevención de la violencia en escuelas, universidades y en la comunidad. Trabaja con jóvenes, adultos jóvenes y familias para ayudar a construir relaciones saludables, libres de abuso doméstico y sexual. Car Center cree que la conexión social es una parte crucial en el bienestar integral de una persona. Como cuidadores, sabemos que maneja muchas relaciones y esperamos aprender diferentes consejos y recursos por Peace Over Violence. Bienvenida, Karen. Hola, muchísimas gracias. Thank you so much for that introduction. Muchísimas gracias por esa introducción. Como ya dijeron y ya mencionaron, ahora vamos a tener el taller sobre relaciones saludables. So like they mentioned, today we're going to be having the workshop on healthy relationships, and we're going to go over a little bit more on discussing how to build a healthy relationship and what a healthy relationship looks like. So voy a compartir mi pantalla para comenzar. I'll go ahead and share my screen so that we can get started. Okay, so a little bit about Peace Over Violence. You know, our main mission here, we are a nonprofit dedicated to providing services that build healthy relationships, families, and communities free from sexual and domestic and interpersonal violence. And I always like to include our hotline numbers here as a reference because I know that we are going to be discussing building a healthy relationship today, and I know that can be, a little bit trigger for some folks who are attending today. So this is just a resource that we have, and they will also be available at the beginning and towards the end of the presentation. Ok, so aquí estamos en Peace Over Violence o Paz sobre Violencia, y nuestra misión es básicamente crear o construir relaciones saludables, familias y comunidades libres de violencia sexual e interpersonal.
Y cada que hago estos talleres, siempre a mí me gusta poner los números de emergencia que ofrecemos para sobrevivientes de violencia doméstica. So estos números los van a encontrar para su referencia al comienzo de la presentación, al igual que al último de la presentación, ¿ok? Ok, y un poquito más sobre mí, como ya mencionaron, yo soy Karen Ávila. Yo soy educadora de prevención de violencia aquí en Peace Over Violence. Aquí está nuestra página de internet por si alguien quiere visitar nuestro sitio de internet. And just a little bit more about myself. I'm a violence prevention educator at Peace Over Violence. I do have our location here, although right now all the services are transmitted virtually because of COVID. But I do have my email address here in case there are any other questions that might come up, and of course I have our website in case you all wanted to visit our website to figure out more of our service, more of the services that we provide. Okay. And like I mentioned, Peace Over Violence dedicates to provide services to survivors and victims of sexual abuse, domestic violence, teen dating violence, stalking in the community. And we do have 4 different departments that help with those services. We have our intervention, prevention and education, advocacy, and emergency services. So para los que quieran saber un poquito más sobre lo que hacemos aquí en Paz sobre Violencia, nosotros nos dedicamos a tener o a provenir servicios a personas que son sobrevivientes o víctimas de abuso sexual, doméstico, o de violencia de jóvenes en la comunidad. Y lo hacemos en 4 diferentes departamentos, que es la intervención, la prevención y educación, la abogacía y nuestras líneas de emergencia. ¿Okay? Y antes de comenzar, queremos que esto también sea, que ustedes también nos digan y que nos hagan preguntas si es que en un caso quieren preguntar algo. Como ya mencionaron, lo vamos a guardar para el último del taller. ¿Ok? All right, so before we begin, we just want to be mindful that today's topic can be triggering or it can be sensitive. So please, please, please take care of yourself, whether it mean stepping away from the camera or taking a few deep breaths. Please do so because we just want to ensure your safety because it is our priority. Okay? And por favor, estén conscientes que a lo mejor el tema de hoy puede ser un poquito sensible o incómodo solamente porque vamos a repasar cómo tener una relación saludable. Entonces esto puede ser un sensible o cómodo para la audiencia. Entonces, por favor, les pedimos que se hagan lo posible para que se puedan cuidar a sí mismos o para ver por su bienestar. Si eso significa quitándose un poquito de la pantalla o hacer unos ejercicios de respiración, eso está muy bien que hagan. Okay. Vamos a skip this one. Okay, so ¿qué tipos de relaciones tenemos ahora, verdad? So antes de empezar a hablar sobre los diferentes, en cómo, o más bien en cómo establecer o cómo construir una relación saludable, primero tenemos que ver qué tipos de relaciones tenemos, ¿verdad? Pero, y usualmente lo que nos enfocamos es en las relaciones con el ambiente, las personas y los animales. Pero ahora nos vamos a enfocar en las relaciones que tenemos con la pareja, al igual con nuestras familiares. Okay. And what types of relationships? So before we get started on how to build a healthy relationship, let's go ahead and just come up with the different relationships that we have. And usually we tend to take in consideration the relationships that we have with our environment, with people or with animals or anything like that. But today we're going to go ahead and focus on intimate and family relationships.
So, the first thing is, what comes to mind when you hear of the words power and control? So, ¿qué se viene a la mente cuando alguien está pensando sobre el poder y el control? Y vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona el poder y el control en una relación saludable? So we're going to be discussing how power and control relates to building a healthy relationship. So the first things I have here are the definitions that we have for power and control. So primero que nada, aquí tenemos las definiciones que tenemos sobre el poder y el control. So para saber un poquito más en cómo se relacionan a una relación saludable, les damos la definición que es de el poder es tener la capacidad de autoridad y el control es ejercer influencia o cambio. So before we go on and see how power and control relates to building a healthy relationship, we do have the definitions here, which are power means to have the ability or to have the authority, and control means to exert influence or impact or change a direction or on something, right? And I do have some examples here. So usually when we think of power and control in a relationship, we want to think of it as a source of strength, right? As a source of maintaining that control over our lives, or something that helps us thrive in our lives, right? To maintain control over our lives. So usualmente cuando estamos hablando sobre el poder y control en una relación, nos estamos refiriendo a ese poder y control que nosotros tenemos para hacer nuestras propias decisiones o para poder ser, ser una persona con aspiraciones en una relación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo sobre cómo el poder y el control se usa en una relación. Okay, so here we have some examples on how power and control is used with our relationships, right? So, like I mentioned earlier, we do have relationships, let's say, with our siblings, pets, our plants, parents, teachers, teammates, friends, and of course, boyfriend, girlfriend, or intimate partner, right? So como ya mencioné, tenemos diferentes ejemplos en las relaciones que tenemos, ¿verdad? En la primera pantalla que vieron. Tenemos relaciones con nuestros hermanos, hermanas, los hijos, las mascotas, plantas, amigos, o puede ser también con nuestra pareja íntima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se refleja? ¿Cómo nosotros tenemos un poder y control, verdad? Y para hacer decir algo, todos aquí presentes en este taller tenemos la habilidad de ejercer el poder y control en una relación, okay? So only to be a little bit to see how power and control can relate to building a healthy relationship. I just wanted to let you all know that everyone in this room who is attending the workshop has the ability to exert power and control in the relationship, right? And how do we do that? How do we do that, right? So the main example that we typically use to explain how power and control is used in a relationship, it's, let's say, for example, I'm gonna go ahead and use the relationship that, let's say, a mother has with their children, right? So usually we can use power and control, let's say, in a positive and in a negative way. And then the positive would be, it would be like, for instance, when a mother is disciplining their child, right? They're using the power or that authority, as we can see here, they're using that authority to change how someone else behaves in the relationship, right? So, like, for instance, when, let's say, a mother is looking out for their child's well-being, and they're saying, oh, okay, don't do this because then you're going to get hurt, or because it can lead
to you hurting yourself, right? Right there, we can see how power and control is being used because the mother is a person with authority and she has the ability to control the other person's actions or behavior or change the way they're behaving, right? So right there we can see that power and control is being used in a very positive way because it's not being used to abuse or to take over the other person or more like a dominance, right? um so that's where we can see, that whole dynamics of, how power and control looks in a relationship. So para continuar, ah, el poder y el control, aquí un ejemplo que voy a usar hoy, para que ustedes tengan un entendimiento más en cómo se ve el poder y el control en una relación, es simplemente, yo voy a usar la relación de una madre con un hijo. Ahí, la madre es la que tiene la habilidad o la autoría ahí, ¿verdad? Y podemos ver cómo la persona o cómo la madre también puede controlar, cómo su hijo o su hija se comporta en la relación. Como por ejemplo, cuando alguien se está disciplinando cuando la madre está disciplinando al hijo, ahí podemos ver que la madre está usando su poder y el control en la relación, porque ella tiene la autoridad en la relación y ella tiene el control de poder manejar o de cambiar cómo se comporta su hijo, ¿verdad? So, esa es una manera de expresar el poder y el control en una manera positiva. Pero también hay diferentes maneras en cómo usar el poder y el control negativo. Y el poder, y control negativo es cuando ya se empieza a usar en una manera abusiva, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en mente que cuando alguien está usando el poder y control, que hay un balance y una igualdad. Okay. Another thing that I also wanted to point out with power and control is that we always make sure that whenever we're trying to develop a healthy relationship, that we want to ensure that there's a balance of that power and control, that there's a balance, but not only that, that there's equality in that relationship. Okay. So on here, it says that we must be able to obtain that power and control of ourselves to prevent it from using it wrongfully, right? Y aquí en este último punto que tengo aquí, le puse que tenemos que obtener nuestro propio poder y control de nosotros para poder prevenirlo en usarlo en una manera abusiva, ¿verdad? Y como ya les dije, las relaciones saludables son basadas en un balance de igualdad, al igual que un balance de poder y control en la relación. Okay. Ok, so espero que hayan tenido un poquito más de entendimiento sobre el poder y el control y cómo se relaciona a una relación saludable. Y si no, pueden dejar sus preguntas en los comentarios y las vamos a contestar al último del taller, ¿ok? So hopefully you all got a little bit of grasp or a little bit more understanding on how power and control looks like in a relationship. And in case that you have any more questions on how power and control relates to having a healthy relationship, you're more than welcome to leave your questions and we can go ahead and answer them towards the end. Alrighty, so building a healthy relationship, right? What are some things to consider in order for us to start building a healthy relationship? So the main key point here is being able to maintain your own autonomy, right? Because regardless of who we have that relationship with, right? It could be with family members, it could be with friends, intimate partners, your kids, your cousins, whoever you have a relationship with, you still want to be able to look at to maintain your autonomy. What I mean with that is that
you should still be able to do the things that you like to do or the things that make you who you are, regardless if you're in a relationship with this person or if you're maintaining a relationship with anyone, right? Because our main focus today is that we're focusing on the relationships, not only the ones that we have with our intimate partners, but also with our friends and our family members, right? And another way to look at it is, by setting boundaries. A lot of the times, we come to maybe to think that maybe setting boundaries can lead to someone, feeling selfish or anything like that. But a lot of the times, boundaries are a very, very healthy tendency that can come up when you're trying to build a healthy relationship. And why is that? Because of the next bullet point that I have down here, which is looking out for your needs, right? And this all kind of relates back to your autonomy. Like I mentioned, you must be able to still, practice all of the things that you know, or that make you who you are, whether it be your values, your cultural background, whether it be your hobbies, your family, your work, whatever that may be, you should still be able to maintain it, right? So setting boundaries, looking after your needs, that kind of all leads back to your autonomy. And then, of course, we also have, this is very, very important, understanding consent. And this gears more towards, the relationship that you have with your intimate partner, but it can also relate back to how you have relationships with your families. And the best way to do that is by also having that talk or having those conversations revolving consent, either with your kids, your or any other family member. And then that's when you can start building, your boundaries, and you can start looking after your needs. And then, of course, we are going to go in the next slide. We're going to go a little bit more on, the 6 C's. So we're going to be discussing the 6 C's of building a healthy relationship. So these are basically the main key points that we have on how to build a healthy relationship, right? Ok, y ahora de lo que vamos a estar hablando es de cómo construir una relación saludable. Y aquí tenemos diferentes puntos en cosas que tenemos que considerar cuando alguien está tratando de construir una relación saludable. Y el primer punto de aquí es mantener nuestra autonomía. ¿Y a qué me refiero cuando digo eso? Es al poder tener o al poder hacer las cosas que hacen a usted mismo, ¿verdad? Entonces, la autonomía es básicamente lo que lo hace a usted, que puede ser sus valores, su cultura, su familia, su trabajo, cualquier cosa que le hace a usted ser la persona que es. Todavía tiene que ser parte de su vida, aunque usted tenga una relación con otra persona. Y que puede ser, con sus familiares, puede ser con sus amigos o puede ser con cualquier otra persona, ¿verdad? Y el segundo punto aquí es establecer límites. ¿Y por qué es importante establecer límites? Porque eso les puede ayudar a las otras personas a entender y más que nada a respetar cuando algo no está bien en la relación, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante establecer los límites que una persona tiene en una relación. Al igual que aquí tenemos en el tercer punto, que es ver sus propias necesidades también. Usualmente tenemos ese entendimiento que al ver por sus propias necesidades nos hace un poquito egoísta, pero eso no es verdad. Porque no sé si alguien ha escuchado ese dicho de que tiene que estar bien nosotros mismos para poder ayudar a otra persona, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que se vean o que vean sus propias necesidades antes de establecer una relación, ¿verdad?
Y el cuarto punto que tengo aquí es el tener conocimiento sobre el consentimiento. ¿Y por qué es importante tener el conocimiento sobre el consentimiento? Porque les ayuda a poner más respeto, a establecer su seguridad, a y más que nada a tener esa conversación a lo mejor con sus hijos, con sus otros familiares en qué es el consentimiento, ¿verdad? Porque nosotros usualmente solamente tenemos una idea de que, oh, el consentimiento es solamente decir sí o decir no, ¿verdad? Pero es un poquito más que eso. Y obviamente vamos a estar hablando un poquito más sobre el consentimiento y de lo que sí es y de lo que no es, cuando ya estemos, yendo más para la presentación, ¿ok? Y el último punto aquí que tengo es, obviamente, aplicar las 6 Cs de una relación que vamos a repasar cada una, en la pantalla siguiente, ¿ok? Alrighty, so the 6 C's of a healthy relationship. So, peace over violence has actually pulled up or has created this, and we pulled this from our In Touch with Teens curriculum. And we came up with the 6 C's of a healthy relationship. So, what does this mean? So, the 6 C's of a healthy relationship are the 6 C's that will help you obtain that balance and that equality, that balance of power and control and that equality in the relationship, right? So the first one here is communication. And I'm gonna go ahead and go over each one. Although they're pretty self-explanatory, but there are some other things that we like to mention as we go through each one. So the first one with communication, the first thing that we always like to point out is honesty, right? So you want to be able to communicate with someone that you're trying to build a healthy relationship with, as honest as you can, right? Because although we know that it may be difficult for some folks to communicate, especially when it comes to conflict, right? And conflict is very, very common in a relationship. So this is where communication comes into place. Being able to discuss, the issues that are in that relationship can be, uncomfortable, or people might say like, oh, you know what, I don't want to talk about it right now, and I'm just gonna let it go and forget about it, right? But unfortunately, that's not the way of building a healthy relationship, because if an issue that we have is not being discussed, can lead to bigger problems. So that's one of our main focus, to make sure that we always keep honest or an honest communication with the other person. And then, of course, thinking before speaking, whether it be in a respectful manner, avoiding cursing or anything like that. Treat each other with respect is a lot. It has to do a lot with the communication that we have. And then, of course, maintaining that open mindedness, where you're able to see the other person's perspective, but also listen to what they also have to say, but also, how I've been mentioning, have your needs met, right? Um, and then, of course, the willingness to see alternative point of views, right? So we want to be able to maintain that receptive mindset when you're communicating with someone, and that's the main way of maintaining that healthy relationship. And then we have commitment. And this is basically the care and the love that you have in that relationship, right? Because we all know that that it takes a lot of effort and a lot of time to build a relationship with someone, right? So being considerate of even investing time in the relationship or putting in that effort is what we refer to as commitment here. And then number 3, compatibility. Compatibility is basically figuring out your shared values. It could be some of the things that you have in common, or it could be some of the things that you don't have in common.
but how are you going to work things out together, right? So how well do you work well together when there's some indifferences there? So that's what we were referring to when it comes to compatibility. Um, and then on number 4, we have consideration. And consideration is basically, the respecting each other's feelings, time, boundaries, safe zone. So whatever someone has built in their life, the other person must be able to consider the other person's needs, boundaries, um, feelings, or time. Right. So that's what we refer to as having consideration in a healthy relationship. And then number 5 here is compromise. So basically, this one deals with the give and take, right? So coming to an agreement, coming to a mutual agreement, and of course, this is it's very, very important that it's being reciprocated from both parties, right? Not just from one person in the relationship. And then another thing with compromise is also being able to express your point of view without being intimidated or without being afraid to express yourself, right? So another thing that we always like to point out when it comes to compromise is that negotiation, that mutual. This is where we can also see the equality that someone has in a relationship, because this is where you can come to a consensus more than anything, right? And then last is conduct. So this one is basically how you carry yourself in the relationship, whether it be with love, with respect. We want to be sure that the way someone carries themselves, which can be with love and respect in the relationship, is expressed at all times, even through conflict, right? And then of course, while also maintaining that equal role in that relationship. Okay, so yeah, so those are basically the 6 C's that we have come up with here at Peace or Violence, of building a healthy relationship. And of course, you can also find different examples for each one, right? Okay. So para continuar, en cómo crear una relación saludable, ahora vamos a estar hablando sobre las 6 Cs de una relación saludable. Y vamos a estar repasando un poquito más, cada una de estos puntos para que podamos entender un poquito más, de lo que estamos hablando de las 6 Cs. ¿Ok? Yo sé que algunas de estas ya se ven un poquito, se explican a sí mismas, ¿verdad? Pero es un poquito más que eso. Y vamos a empezar con la comunicación. So, ¿qué es la comunicación en una relación saludable? ¿Qué significa tener una buena comunicación en una relación saludable? Primero que nada, siempre es importante enfocarse en la honestidad, ¿verdad? La honestidad en una relación saludable es esencial. ¿Por qué? Porque cuando alguien está teniendo un conflicto en la relación, tenemos que ser honestos, ¿verdad? Y no solamente eso, pero tenemos que hablar sobre a lo mejor algunos de los problemas que están ocurriendo en la relación o cualquier otra cosa para poder tener esa relación saludable. Okay. Y otra cosa sobre la comunicación es tener en consideración en hablar o en pensar de lo que vamos a decir antes de decir las cosas, ¿verdad? Porque usualmente, especialmente cuando estamos enojados o cuando hay un problema, obviamente como humanos, nuestras primeras reacciones es
actuar de una manera con enojo, ¿verdad? Y usualmente a veces decimos cosas que a lo mejor o que no son reales, ¿verdad? So es importante en tener esa conciencia de pensar antes de hablar. Y también tenemos pues tener ese, la mente abierta, ¿verdad? En poder ver los dos lados. Y esa es parte de la comunicación que se puede tener cuando estás tratando de tener una comunicación saludable en la relación. ¿Ok? Y número dos es el comprometer. ¿Y qué significa? ¿Qué significa cuando estás comprometiendo? ¿Qué significa el comprometerte en una relación? Primero que nada es ese cuidado o ese respeto que se hay en la relación, ¿verdad? Y algo que es importante de notar cuando alguien se está comprometiendo con una persona es ver el tiempo, ¿verdad? O invertir el tiempo o invertir en cosas que a lo mejor le gustan a otra persona o si significa yendo pues a ocasiones que son ah, como fiestas o cualquier cosa, es invertir ese tiempo, ¿verdad? Con nuestros familiares o con cualquier persona que quieran crear esta relación. Y luego número 3 es la compatibilidad. ¿Qué significa esto? Es simplemente qué son sus valores, ¿verdad? O qué son las cosas que tienen en común y qué son las cosas que a lo mejor no tienen en común. Y usualmente está bien, perfectamente bien si no tienen cosas que son en común, ¿verdad? Pero aquí es cuando la compatibilidad viene en, en plazo porque ahí podemos ver que la podemos aplicar porque podemos, pueden averiguar en cómo pueden trabajar juntos las dos personas, ¿verdad? Cómo pueden trabajar juntos en venir a un entendimiento igualado en la relación. Ok. Y luego aquí tenemos la número 4, que es la consideración. Y es básicamente el respeto de los sentimientos y otra cosa que ya hemos hablado, que es el tiempo que se investa en la relación. O honorando a la persona por ser su individuo, ¿verdad? Aquí es cuando la consideración es importante, especialmente lo vamos a relacionar otra vez con nuestra anatomía, ¿verdad? La otra persona con la que está en una relación tiene que ver o tiene que ser considerable en las cosas que a lo mejor son importantes para ustedes o que ustedes valoran, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo la consideración es esencial para crear una relación saludable porque ahí se dan cuenta las personas del respeto y de los límites y más que nada de los límites que establecieron al comienzo o durante la relación. Y luego tenemos el compromiso, que es el dar y obtener, ¿verdad? Como hemos hablado previamente, una relación saludable es basada en igualdad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a tener una relación saludable? O sea, ese arreglo mutuo, ¿verdad? Que se lleva cuando alguien está con una persona. Um, o esa habilidad de poder trabajar juntos para poder tener un resultado que beneficia no solamente a una persona, pero también a las dos. Así es como podemos ver el compromiso, ¿verdad? O el simplemente tratar de entender a sí mismo y poder venir a un acuerdo, ¿verdad? Ese es el compromiso en una relación saludable.
Y por último tenemos la conducta, que es básicamente cómo usted se comporta en una relación, ¿verdad? Puede ser, como he dicho ya varias veces, puede ser pues con amor, con respeto, ¿verdad? Y tenemos que considerar esto, que nos tenemos que comportar con esa misma actitud, aunque haya conflicto en la relación, ¿verdad? So, tenemos que asegurarnos de que aunque haya conflicto en la relación, todavía haya ese respeto y ese amor en la relación, ¿verdad? So esa igualdad que hace que la relación sea saludable. ¿Ok? Vamos a pasar a la próxima pantalla. Let me go ahead and move on to the next slide. So right here, I have the teen relationship equality wheel. And this is the power and control wheel. This is how we can actually see some examples of how someone can keep a healthy relationship. So aquí tenemos un visual de nuestra rueda y disculpe porque no está en español, pero podemos, les puedo mandar una copia en español también. Pero aquí tenemos la rueda del poder y el control. So, cuando hay un balance de poder y control, así lo que vemos en esta rueda es cómo se ve una relación, ¿verdad? So voy a leer una o dos, solamente por el tiempo, de unos de los ejemplos en cómo se ve una relación saludable, ¿verdad? Y la primera que siempre he mencionado es esa independencia y esa autonomía que podemos ver aquí, ¿verdad? So, simplemente al ver o al ser considerable de la identidad de la otra persona, ¿verdad? So, es de lo que hemos estado hablando. Y luego aquí dice el no tener un comportamiento basado en amenazas o coerción, ¿verdad? Donde no se siente a salvo, ¿verdad? Usted en la relación puede ser posible de que sea al salvo de expresar sus sentimientos sin ningún tipo de manipulación, ¿verdad? So aquí podemos ver eso. Y pues aquí también vemos la negociación y la igualdad, ¿verdad? Al ver si mutuamente el conflicto o la resolución que trajeron sobre el conflicto es vista por las dos personas, ¿verdad? La comunicación, ya hablamos un poquito de eso. Y una que es importante, muy, muy importante, apuntar aquí es la responsabilidad compartida, que es hacer decisiones juntos, ¿verdad? Y poner trabajar en la relación los dos juntos, ¿verdad? Como dije en la pantalla anterior, la relación tiene que ser basada en no solamente el beneficiario de una persona, pero los dos, ¿verdad? Las dos personas en la relación tienen que hacer lo más posible para que se puedan escuchar las dos personas. Okay. And I don't know, okay, so we're gonna go ahead and just go over a little bit on the examples on the power and control wheel on how it looks with a healthy relationship. So we kind of already talked about communication. We talked about independence and autonomy, right? So fostering your individual self. So one that I like to point out is also that shared responsibility, right? So making decisions together, but also taking into consideration both points of views. So putting that work and that effort together also comes in with shared responsibility. But also when it comes to conflict, I know that it's not here, right? But when it comes to conflict, right? So taking accountability is a very big one. That it's important to point out when building a healthy relationship.
because a lot of the times, as human beings, we're always looking for, people to be accountable for their actions when they've messed up on something, right? So that shared responsibility is, I think, really important, which I have here, right? The honesty and accountability, right? So accepting the responsibility, not just for yourself, but for your actions as well, right? And then while this is a very big one here, maintaining that non-threatening behavior, being able to express yourself without feeling any fear or coerced into the situation, right? Without any threats or manipulation. Um, and then, we've been talking about respect, trust, and support, right? That's when we kind of talked about, kind of related back to compatibility, how to support each other's goals, and if there's any differences, how can we work together, right, to come to an agreement. And then, of course, respecting the right for individual feelings, friends, and activities, right? That kind of deals back with what we said with autonomy. Okay. We're almost actually done. So what is consent? So consent is often used in the context of like more of a physical and sexual with a partner, right? But it has to do more than that, more than the decision making behind the actions than the actions themselves. So what do I mean by that, right? It has to do with being considerate of others and respecting in all forms, right? And respecting their boundaries, like I've been establishing. It's extremely important to come up with, an agreement, or to sit down with a talk and have that talk of, your boundaries, your needs, and that will give you a little bit more understanding of what consent is. Okay. So, como hemos dicho, como he explicado aquí, el consentimiento es esencial en una relación saludable, ¿verdad? Usualmente el conocimiento que tenemos sobre el consentimiento tiende a ser relacionado a algo físico o cualquier actividad sexual, pero es más que eso. Es simplemente tiene que ver más con la toma de decisiones detrás de sus acciones que las acciones en sí mismas. So, ¿a qué me refiero cuando digo eso? Me refiero a que tiene que ver con ser considerable de las otras personas en todas formas, ¿verdad? Al igual que respetar sus límites. So aquí es o simplemente tener esa charla con la otra persona, ¿verdad? En establecer esos límites y esas cosas que nos ayudan a ver nuestras propias necesidades. Okay. Y aquí tengo, esta es basada más, un poquito más de ejemplos en qué es el consentimiento y qué no es el consentimiento. So what is consent? So it's based off on equal power, ongoing, voluntarily, enthusiastic, and specific, right? So it's a little bit more than that yes or no phrase, right? It's being able to say specific things that you might not want to occur in the relationship, right? So this is where it becomes a little bit more complicated, and this is where we encourage folks to have lead conversations with one another to talk about the boundaries and maybe some of the needs that need to be met for your individual self, right? So, ¿qué es el consentimiento? Es el poder tener esa igualdad, ¿verdad? Continuado significa que se puede cambiar de pensamiento, puede cambiar de decisión en cualquier momento, ¿verdad? Tiene que ser voluntario, entusiástico y específico. A lo que nos referimos es específico, es en tener esa charla con la otra persona, en establecer las necesidades de su propia identidad, ¿verdad? Y de decir, y de que también puede cambiar su decisión en cualquier momento, ¿verdad? So es más que el sí o que no, o el decir sí o no verbalmente, ¿verdad? Es un poquito más que eso.
Y el consentimiento no se puede dar si es basado en fuerza o en coerción, en tener miedo o en amenazas. Si alguien está dormido o inconsciente, no puede dar consentimiento al igual que si está bajo la influencia del alcohol o de las drogas, o si está deshabilitado, o si no entiende lo que significa dar consentimiento. Y también pues aquí tenemos si alguien está menor de edad, también no puede dar consentimiento a una relación sexual. Okay. All right. So for last, we're actually not going to do this, but this is something that I always recommend folks to do after attending one of our workshops, right? To kind of sit down and come up with your own bill of rights. So in order to have a satisfying and healthy relationship, I know that I have to maintain my boundaries and be aware of my own needs, right? So this is a little homework that we might have for you all. So just to kind of, sit down and talk a little bit more about what you have the right to in the relationship, right? And like I mentioned, this can apply to your interpersonal relationships or with your family members, friends, or anyone who you might have a relationship with. Okay. So aquí ya hemos terminado el taller, y para terminar siempre me gusta hacer esto, que es la declaración de los derechos que tenemos en una relación, ¿verdad? So para tener una relación saludable, sé que tengo que mantener mis límites y estar al pendiente de mis propias necesidades. So les vamos a dar un poquito ahí de tarea para que ustedes se sienten y empiecen a escribir algunos de los derechos que ustedes tienen en una relación, ¿verdad? Y esto no importa, puede ser con una relación íntima o cualquier relación que tengan con otra persona, ¿verdad? So muchísimas gracias. Fue ya lo último que tenemos del taller. Y así es como nos vamos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Voy a ver si alguien tiene una pregunta. Yo voy a quedarme aquí un poquito más para poder hacer cualquier pregunta que quieran. Okay, so I'll go ahead and stick around just for a little bit longer in case anyone has any other questions, concerns, comments. I'm more than happy to be here and answer anything that you might have. I'll also include the hotline numbers in the chat box in case anyone didn't get a chance to get them. So I'll go ahead and also do that. But thank you so much for having me here today, and I'll pass it over. Thank you, Karen, so much for all of this information. I know it's very helpful and needed, especially right now during the pandemic. Of course. Thank you. Thank you so much for having me here. And I'll go ahead and... Muchas gracias a Karen por estar aquí con nosotros y darnos tanta información que es necesitada siempre, especialmente ahorita durante esta pandemia que todos estamos viviendo. Voy a parar the live stream, so give me 1 second. Okay. Perfect. Okay. Antes que se me vayan todos, quiero también ver si hay preguntas, pero también queremos compartir un poquito sobre the Card Center, las actividades que tenemos. So before everyone leaves, I want to make sure that we're able to answer any questions and also want to share a little bit more about the activities we have at the Card Center. So want to open it up. Are there any questions right now? ¿Hay alguna pregunta ahorita? No? Okay. Let's share the link. Okay. So let's move on to that. So again, thank you all so much for being here and participating. For those that are still with us, we are just sharing the link for our survey. This is the survey to help you enter into the raffle to win movie tickets. So please fill it out. Gracias a todos por participar. Para las personas que están con nosotros ahorita en Zoom, acabo de mandar un enlace. Por favor, llénenlo. Es una pequeña encuesta.
En esta encuesta ingresará su nombre y un poquito de información, especialmente de cómo le gustó este taller. Y con esa información ingresará a una rifa para ganar boletos para ir al cine para usted y su familia. And there's also another way to win those tickets. So we are also doing a scavenger hunt with multiple different organizations around Koreatown. All you have to do is visit the site, take a picture, and tag us on social media to be able to participate and join and have another entry to the raffle. And you're able to check out our Facebook and Instagram pages to see different examples of them. Tomorrow, we'll be participating with the local library here in Koreatown. Otra manera que puede ganar boletos es participando en nuestra búsqueda de tesoro. Estamos trabajando con diferentes empresas y recursos en Koreatown que comparten diferentes tipos de oportunidades, programas y dulces. Todo lo que tienen que hacer es visitar el programa que esté en el spotlight ese día, conocer los programas que tienen, los recursos, tomarse una foto y subirlo a su Facebook o Instagram etiquetándonos para así poder ingresar nuevamente a la rifa y poder ganar tal vez un boleto para ir al cine. Puede consultar nuestra página en Instagram o Facebook como ejemplo para conocer los próximos eventos que vamos a tener. Por ejemplo, mañana nos estamos asociando con la biblioteca pública en Koreatown y ahorita pueden ver en la pantalla la lista de las diferentes organizaciones que están participando en los diferentes días de la semana con las direcciones de cada lugar para que puedan ir, tomarse una foto y así ingresar nuevamente para poder tener otra oportunidad de recibir los boletos. And we also wanted to share all the other activities we have left. For tomorrow, we have Health in the Time of COVID with Queen's Care. So it will be the same link at 3 p.m. for tomorrow. También queremos compartirles los otros eventos que vamos a tener durante la semana. Por ejemplo, mañana vamos a tener un taller de salud en la época de COVID a las 3 de la tarde y lo pueden accesar con el mismo link que accesaron hoy. Y también el viernes es un taller de arte y nosotros tenemos unos materiales que pueden venir a recoger en el Car Center para participar ahí. No tienen que venir, pueden usar cosas que tengan en su casa, pero si quieren venir a recoger materiales, lo pueden hacer. Again, thank you everyone for joining us. Thank you, Karen, for sharing all of this information with us here at the Car Center for our Caregivers Week. Thank you. Thank you so much for having me today. Sí, gracias por unirse todos a nuestro taller con Peace Over Violence sobre relaciones saludables.